Hola, soy el doctor Luis Ángel Aguilar Mendoza y hoy vamos a desarrollar el módulo de funciones cognitivas, funciones superiores y el ámbito socioemocional. Desarrollaremos lo que son los procesos atencionales. Vamos a ver qué entendemos por lenguaje, memoria y aprendizaje. Algunos repasos sobre la especialización hemisférica y procesos de lateralización, la importancia del sueño y la calidad de vida, y finalmente cerraremos con algunos conceptos de las actividades socioemocionales y cognición social. Para las neurociencias, los procesos atencionales son procesos en serie y no en paralelo. La base de los procesos atencionales está en los circuitos, y estos circuitos van a participar en serie. Cuando hablamos de procesos atencionales, primero hablamos de que el cerebro tiende a seleccionar una información disponible que llega, en este caso por los sistemas básicamente de estímulos, y pueden llegar de manera paralela, pero la forma como vamos a integrar es de manera en serie. Vamos a enfocar a un solo punto, aunque el resto de estimulaciones en paralelo vengan a la misma velocidad y al mismo tiempo. Entonces, un proceso atencional es un proceso que está dirigido en el espacio y en el tiempo, que sería la línea, en este caso, central. La atención como concepto en sí tiene una serie de estrategias que fueron presentadas desde la década de los 40, 50, y tal vez uno de sus representantes, como el caso de Luria, nos revela un primer intento neurológico de explicar básicamente bajo los 4 conceptos que conocemos actualmente. Primero, que para nosotros enfocar una atención es importante el tiempo. Para nosotros ejecutar, primero hay que enfocar, para luego nosotros darle una validez y una interpretación, que es básicamente codificar, y finalmente nosotros poder darle la interpretación con las experiencias previas, lo cual implica cambiar. Entonces, un proceso atencional es un proceso que enfoca muchos campos a la vez. Por eso es parte de lo que nosotros llamamos sistemas superiores o sistemas cognitivos. Implica una serie de núcleos neurológicos que van a participar a la vez. Esas estructuras neurológicas tienen 2 grandes campos. Un campo de la zona anatómica fisiológica anterior, que se conoce como sistema atencional anterior, y una zona posterior, que se conoce como sistema atencional posterior. ¿Cuál es la diferencia? Porque son núcleos, son varios núcleos a la vez, por eso es un sistema complejo. ¿Cuál es la diferencia entre la parte anterior y posterior? Es que la atención focal ejecutiva, o sea, de respuesta, se da en el sistema atencional anterior. Sin embargo, para responder, nosotros tenemos que seleccionar y tenemos que orientar. Esa parte de selección, orientación y lo que nosotros llamamos la atención inmediata y automática, lo hace el sistema atencional posterior.
Veamos en esta figura, vamos a ver que el sistema atencional anterior consta de la corteza cerebral y una serie de núcleos precorticales que van a estar lateral anterior, donde los frontales y los temporales son muy importantes. El sistema atencional posterior, vamos a tener nosotros a los lóbulos izquierdo y derecho posteriores, que implicaría en la corteza a las cortezas visuales, las cortezas de asociación y parte de la corteza somatosensorial. Entonces, ahora sí tenemos que ser claros. La neurociencia en su contexto, si bien ya tiene clasificados los centros, son los circuitos los que todavía están en estudio. Y esos estudios de estos circuitos se basan, como se han basado muchas veces los sistemas superiores, en estudios de patologías en pacientes. Veamos un ejemplo. Un ejemplo es que si nosotros lesionamos la zona del plano temporal, vamos a ver que los procesos atencionales de respuesta inmediata se ven alterados. Entonces, si nosotros encontramos un paciente cuya estructura cortical, occipital, o sea, visual, están mal, ya sea por un tumor, ya sea por un problema de hemorragias, entonces no solamente se ve alterada la vía visual, sino los procesos atencionales visuales. Entonces hay una correlación entre la especialización hemisférica y precortical con los procesos atencionales característicos, en este caso, para cada lóbulo. Recordar lo siguiente: el lóbulo frontal es un lóbulo netamente motor, el parietal es netamente sensorial, vamos a ver que el temporal es netamente auditivo y el occipital es netamente visual. Esos 4 lóbulos engloban un quinto lóbulo que está de manera bastante profunda, que se llama el lóbulo de la ínsula, donde están los centros precorticales que participan en los sistemas cognitivos, un centro importante del comportamiento humano. La atención realmente es un sistema muy potente, en el sentido que es un sistema que va a liderar a los sistemas para poder nosotros responder frente al medio ambiente. Va a liderar frente a muchos sistemas neurológicos. Por eso, un sistema atencional implica una red de alerta. ¿Qué está pasando afuera? Una red de orientación. ¿Dónde está ocurriendo? En el espacio y tiempo. Y finalmente, una red de ejecución. ¿Qué hago yo frente a ese fenómeno que está pasando en el momento? Por eso, muchos autores refieren que la red multicomponencial de la atención es una red de sobrevivencia de la especie humana, al menos, por poseer la corteza más avanzada de la que conocemos hasta ahora. Bien, para ir terminando, ¿por qué es importante conocer los procesos atencionales? Porque nuestros estudiantes, entonces, tienen que tener las buenas condiciones de la atención. Primero, es que tienen que saber dónde están, qué clase van a recibir, dónde van a recibir y hacia dónde, o sea, cuáles son los objetivos de la clase. Con esos componentes nosotros tenemos realmente
a la red atencional preparada para el aula y para el momento de la clase, para ver el tópico que usted va a desarrollar en el aula. Sin embargo, esto no está completo si nosotros no entendemos los procesos del lenguaje. Los procesos del lenguaje implica primero que es el lenguaje en sí un sistema de comunicación que no es propio del ser humano. Muchos animales tienen diversos tipos de lenguaje. Entonces, así como en algún momento revisamos la importancia de la sinapsis, que es la comunicación, y cómo los grupos de neuronas responden de manera diferente frente a la respuesta de una sola neurona, el caso del lenguaje es muy importante en el aula de clase y obviamente en el desarrollo social. El lenguaje te permite no solamente comunicarte, sino te permite homogeneizar criterios. Por ello, nosotros ya tenemos bastante bien entendido los procesos del lenguaje. Vamos a ver que los procesos del lenguaje se dan principalmente en un hemisferio, denominado también hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo. Esto es válido para hombres, para mujeres, para nuestros alumnos, para nuestras alumnas. Ese es el hemisferio donde vamos a encontrar las estructuras importantes del lenguaje. Esos centros fueron descritos hace 40 años atrás y tienen nombres específicos. Les presento al área de Broca, al área de Wernicke. Son áreas que están en el hemisferio dominante, hemisferio izquierdo. El área de Wernicke, que es posterior, es el área donde te permite entender el lenguaje. Inmediatamente, luego que tú entiendas, evocas hacia el área de Broca, o sea, se comunica el área de Wernicke con el área de Broca. Y el área de Broca sirve para expresar el lenguaje. Fíjense que el área de Wernicke está prácticamente rodeado de una serie de áreas, del área auditiva, visual, sensorial, inclusive hasta líneas motoras, polisensorial. Por eso que el lenguaje es un sistema complejo, cognitivo complejo. Y la comunicación entre el área de Wernicke con el área de Broca se va a dar a través de un fascículo interno, una red de axones que se llama fascículo arqueado, fascículos arcuados. Entonces, esa comunicación es unidireccional. Ahora ya podemos entender que primero hay que entender para luego evocar. No es que usted primero evoque para que luego entienda. Entonces es también unidireccional. Primero escuchas y luego respondes. Esa es la vía. Ya sabemos que está localizado el lenguaje, ya sabemos que está lateralizado el lenguaje. Eso es todo en condiciones normales. Si en algún momento este hemisferio se enferma o sufre alguna lesión o algún trauma, está demostrado científicamente que el otro lado contralateral, o sea, el hemisferio derecho, asume esas funciones. Eso nos demuestra que la plasticidad puede ser muy amplia, como la plasticidad en estos centros superiores. Sigue existiendo plasticidad neuronal, sigue existiendo plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué necesitamos entender del lenguaje? Primero, es que
tienen que escuchar nuestros alumnos para poder luego opinar. Y usted, señor docente, primero tiene que prepararse para luego evocar. Luego veremos qué otros aspectos deben acompañar a estos procesos de atención y de lenguaje. Hablemos ahora de un concepto nuevo llamado memoria, un concepto muy sencillo que muchas veces nos ha traído problemas en tratar de dilucidar en qué momento hablamos de memoria, en qué momento hablamos de aprendizaje. Señoras, señores, la memoria es un concepto sencillo, es retener información. Ya sea por poco tiempo o por largo tiempo, eso ya son clasificaciones de tipos de memoria. Lo importante es retener la información, porque esa información que nosotros vamos a retener la tenemos que utilizar de una manera inmediata o mediata. Entonces, ya podemos decir que la memoria es el proceso de retener información en el cerebro. Muchos autores le dan una serie de clasificaciones en función al tiempo y en función al espacio también. Memoria a corto plazo, si usted guarda esa información por poco tiempo. Memoria a largo plazo, si esa información la guarda usted de manera permanente. En ambos casos van a entrar en procesos de aprendizaje, pero el gran problema de la memoria a corto plazo es que usted lo pierde. Una memoria a corto plazo, usted puede guardar la información desde milésimas de segundo hasta unas pocas horas. Una memoria a largo plazo implica guardar esa información por varios días. Lo peligroso de este concepto es que a veces confundimos la evaluación pedagógica y en las aulas el evaluar aprendizajes frente a evaluar memoria. Hablemos de aprendizaje para luego nosotros dilucidar cuándo debemos evaluar realmente aprendizajes y no memoria. El aprendizaje implica ya la presencia, ojo, de la experiencia. El aprendizaje es la modificación, fíjense, de la conducta luego de una experiencia. No es solamente memoria. Memoria hemos dicho que es guardar información en el tiempo. Pero los estudios en animales de laboratorio que comienzan hace más o menos unos 100 años atrás, nos dicen cosas muy interesantes. Es que yo puedo, a través de un test bastante sencillo en investigación básica, estudiar la memoria y a la vez estudiar los aprendizajes. Sí, pero vamos a separar conceptos. Para entender el aprendizaje desde el punto de vista neurocientífico, necesitamos entender el aprendizaje en tres contextos: en el contexto cognitivo, en el contexto comportamental y en el contexto neurológico. En el contexto cognitivo implica todos los cambios de comportamiento luego de las experiencias que ocurren a lo largo de toda la vida. Y obviamente esto está comprendido con los procesos de neurodesarrollo. ¿Eso qué implica? Que los diferentes sistemas neurológicos que van a participar en los procesos de aprendizaje tienen que estar. Entonces ya debemos entender, si recordamos del proceso de neurodesarrollo, que la forma de aprender en niños es diferente a la de los adolescentes y es diferente a los mayores y es diferente a la tercera edad por los contextos neurológicos.
Ahora sí podemos entender, por ejemplo, por qué un adolescente que ingresa a una universidad peruana a los 16 años tiene problemas en la toma de decisiones o desaprueba o se cambia de carrera y se estabiliza a los 19, 20 años. La explicación está en los procesos de mielinización, donde sus aprendizajes le dicen: señores, estoy tomando decisiones, pero si la zona prefrontal, que todavía no está mielinizada, no está completamente formada, entonces hay procesos en la toma de decisiones. Eso se contrasta con estudios realizados en Europa y en los Estados Unidos, donde la media de ingresantes a las universidades son 19 o 20 años. Los estudios sobre los procesos de aprendizaje se hicieron primero en animales del laboratorio. Luego se comenzaron a utilizar algunos operadores donde la tecnología entra como para poder apoyar. Ojo, la tecnología es para apoyar procesos. No es que los procesos deban ser dependientes de la tecnología. Para luego tratar de entender desde la década de los 80 cómo todos los procesos previos son valederos y en la actualidad se pueden utilizar en la investigación básica para tratar de llevar a modelos. Cuando nosotros lanzamos una pregunta a un adolescente, la característica es muy interesante. Frente a esa pregunta, el adolescente le va a construir muchas respuestas. Eso se conoce como construcción de mapas cognitivos, que son estrategias para resolver problemas. Entonces, si alguno de ustedes trabaja con adolescentes, la metodología didáctica tiene que ser diferente a la metodología que se utiliza con las personas mayores, porque eso es una fortaleza, no una debilidad, en este caso de los adolescentes. De ahí la aparición de una serie de estrategias didácticas en las universidades, como por ejemplo aprendizaje basado en problemas, donde usted lanza una pregunta, pero tiene que tener al tutor al lado, para que los adolescentes, los que están en los primeros años de la universidad, puedan llegar a una conclusión y no a muchas. Eso es valedero. Entonces, para nosotros entender el aprendizaje, no solamente debemos entender el contexto del cambio de la conducta luego de la experiencia, sino también hay que entender los cambios que ocurren cuando las personas elaboran sus estrategias de respuesta. Estos se conocen mapas cognitivos. Todo esto, señoras, señores, va acompañado de cambios en el sistema nervioso. Esos cambios, si se dan durante toda la vida, algo que ya es conocido, durante las noches, cuando hay algún tipo de injerencia, cuando hay algún tipo de problema en los circuitos, en el día, en los circuitos cerebrales, en las noches se repara. O sea, el sueño es valedero porque el sueño repara el cerebro. Ahora sí podemos entender el contexto real del aprendizaje. Para nosotros entender el aprendizaje, tenemos que primero entender que el aprendizaje es el cambio de la conducta luego de una experiencia. Es el cambio de mapas cognitivos y a la vez es el cambio de los sistemas o de los circuitos del sistema nervioso. Son tres los baluartes que sirven para entender los procesos de aprendizaje. Por eso
Es muy importante ahora decir, ¿el sueño es importante durante los procesos de aprendizaje? Sí. Y este es el puente entre memoria y aprendizaje. Hemos dicho que la memoria es la retención de la información. Nosotros no podemos aprender si no tenemos información previa. Requisito entonces de la información es la siguiente. Si nosotros aprendemos en el día, en el aula de clase, estamos guardando la información en nuestra memoria a corto plazo. No nos sirve de mucho para procesos de aprendizaje la memoria a corto plazo. Tenemos que esa memoria a corto plazo pasarla a la memoria de largo plazo. Eso se llama consolidación de la memoria a largo plazo. Y luego recién esta memoria a largo plazo es utilizada en los procesos de aprendizaje. Ese proceso de consolidación de la memoria a largo plazo solo ocurre en las fases de sueño. Por eso, señor, señora, no solamente es importante ir al aula de clase, es también importante saber dormir. Y para eso hay condiciones y recomendaciones de la higiene de sueño. Estos dos procesos son importantes para aprender. ¿Qué pasa cuando nosotros no dormimos? Bien, tenemos problemas comportamentales, tenemos problemas fisiológicos, funcionales, tenemos problemas de aprendizaje. Ahora podemos entender entonces es que para aprender se necesitan todos los sistemas que conocemos. Para el lenguaje necesitamos como importancia el hemisferio izquierdo y para la memoria necesitamos la parte anterior y posterior del encéfalo. Eso conlleva a tratar de entender el sistema motor llamado lateralización. El hecho de que sea una persona zurda o diestra es un problema motor y es un problema de lateralización. Eso implica que viene determinado genéticamente. Quien es zurdo al nacer va a morir zurdo y quien es diestro o derecho al nacer va a morir diestro. Eso no implica que ambos puedan aprender con el lado contralateral. O sea, si es zurdo puedes aprender por la derecha, porque eso es proceso de aprendizaje. Entonces, la estimulación es fundamental para ello. Durante el sueño también vamos a ver que se dan una serie de funciones importantes, como por ejemplo, la formación de la hormona de crecimiento. Para los niños es importante. Entonces, esto implica una recomendación. Es recomendable la siesta en los niños y en los adultos. La siesta en los niños no pueden ser más allá de 40 minutos. La siesta en los adultos no pueden ser más allá de 20 minutos, porque si usted hace más tiempo, simplemente quita las horas de sueño y modifica todo el ciclo que le llamamos el ciclo circadiano, el ciclo de esas 24 horas donde está sueño y vigilia a la vez. Basta que llegue a la siesta y el niño estará sintetizando hormona de crecimiento. O sea, la siesta es importante inclusive para crecer. En ambos casos hay reparación del sistema nervioso. Por eso es importante una siesta. Cuando nosotros vemos que las personas duermen mal,
vemos también que hay una serie de cambios comportamentales y científicamente está demostrado que si no duermes por largos tiempos puede inclusive ser mortal. Entonces había que entender que hay recomendaciones para dormir bien que se llaman recomendaciones de higiene de sueño. La primera recomendación es que duerman todos en una habitación totalmente oscura. La segunda recomendación es dormir en una habitación ventilada. La tercera recomendación es tener buena oxigenación. Y la cuarta, y no menos importante, y que casi nadie hace caso, es que deban de tener un horario para dormir. Fíjense, acá ni siquiera es tan importante decir que hay que dormir 8 horas, que hay que dormir 10 horas, que mañana voy a recuperar. Esos son mitos y falacias. Teniendo una buena higiene de sueño, nosotros vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a mejorar los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria y obviamente los procesos de socialización. Los procesos de socialización son muy importantes desde las tempranas edades. Uno de estos procesos se estudió gracias al descubrimiento de las neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas primero en homínidos, los cuales en trabajos de investigación referían que estos homínidos prácticamente lo que hacían era imitar a los mayores. Y eso no estaba lejos de los seres humanos, en este caso niños. Entre 2 y 4 años comenzaban a utilizar esos mismos sistemas y fueron denominados con el nombre de neuronas espejo. Las neuronas espejo es para poder entender el comportamiento durante los primeros años, comportamiento complejo durante los primeros años de los niños, y que no se cierran y no están centrados en niños, sino muchas veces utilizamos como sistemas compensatorios de aprendizaje, y principalmente visual auditivo, cuando somos mayores. O sea, los sistemas neuronales de estos sistemas espejo están abiertos toda la vida, pero son mucho más activos durante la niñez, más aún los primeros años de vida. Para nosotros entender estos sistemas de neuronas espejo, tenemos que entender los sistemas motores, porque el concepto de imitación es la participación de la vía visual y auditiva, donde vamos a replicar ese uso. Estos niños van a replicar lo que están viendo y lo que están escuchando también, aunque no sepan el significado real de las mismas. Hemos revisado las funciones de aprendizaje y de memoria, que son diferentes. Hemos revisado la importancia del sueño en el desarrollo y calidad de vida de la persona y de nuestros alumnos, y obviamente de nuestros docentes. Y la relevancia que tiene estos procesos de aprendizaje, memoria, atención, durante los aspectos socioemocionales, incluyendo un nuevo sistema llamado sistema de neuronas espejo. Gracias.